3. Dios te bendiga, bienvenido a este servicio en línea del Ministerio Ríos de Avivamiento. Te felicitamos por estar aquí aprendiendo la palabra de Dios en este día. Hemos estado hablando acerca de la serie de El fruto del Espíritu Santo y sus 9 virtudes. Esta serie me supongo que si la has visto, ha tenido que más de alguna virtud hablar a tu corazón, y yo te animo a que de hecho las volvamos a ver, las repasemos, ya que esas virtudes son armas poderosas para tu vida, para mi vida, y que es necesario que no solamente lo oigamos, sino que las pongamos por acción en nuestra vida para poder ver una transformación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que leamos Gálatas 5:22 y veamos ¿cuáles son estas 9 virtudes? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La virtud de este día es la templanza, pero antes de entrar en el significado de la templanza, quiero que repasemos un poquito qué es el fruto del Espíritu Santo. No es una fuerza de voluntad tuya propia que te hace ser mejor o que te hace hacer cosas buenas. No es un crecimiento personal que vas a agarrar como un curso para tener un mayor conocimiento. No es valores de autoayuda. Esto es espiritual, sobrenatural, es algo divino que viene meramente del Padre, que viene a través del Espíritu de Dios a nuestras vidas y que nos ayuda a tratar con nuestros impulsos internos que están luchando dentro de nuestras vidas. Son armas que nos van a ayudar literalmente a morir a la carne para vencer en el Espíritu. Vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Entonces dice, Santiago nos está diciendo que estos problemas son problemas que se originan dentro de ti, que están allí y que tenemos que hacer algo para resolver esos problemas que se están originando adentro. Ahora veamos qué dice el Señor Jesús en Juan 16:33, en la segunda parte, más que nada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesús sí nos está diciendo, mira, sí, van a haber muchas aflicciones en el mundo, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces todos esos problemas que nosotros enfrentamos en el día a diario, el Señor ya sabía que los íbamos a pasar, que íbamos a necesitar esa ayuda, y Él dice que venció ese problema por ti, que venció esa tentación por ti, que Él ya te ha dado la victoria a través de Él. Pero entonces, ¿cómo? ¿Está afuera o están adentro los problemas? Bueno, están en ambos lados. Los problemas están afuera, pero tú también los sientes por dentro de ti internamente, y están allí provocándote ese sentir de malestar, ese sentir de incomodidad, de enojo, de tristeza, de decepción. Están dentro de ti, pero tú los ves en tu exterior y luego los llevas a tu interior y están ahí peleando. Entonces el Señor quiere enseñarnos a través del Espíritu de Dios, a través de estas virtudes, nos quiere decir cómo utilizar estas herramientas, cómo utilizar estas armas poderosas para que tú puedas entonces
ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en otras palabras, debemos de enfocarnos en resolver los problemas internamente, porque Jesucristo ya resolvió los problemas de afuera. Él ya te ha dado la victoria. Él está abriéndonos el entendimiento. Quiere decirte en esta tarde que todo lo que existe en este mundo ya ha sido resuelto para ti. Pero entonces tú dirás, pero ¿cómo si es que yo sigo sintiéndome atrapada? Siento que me sigo, estoy siguiendo ligada a ese problema que no me deja avanzar. Pues entonces precisamente ahí nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en resolver esos problemas internos que nos están dañando y que no nos están dejando ser libres en Cristo Jesús. Puedo ponerte, por ejemplo, el ejemplo de un abrazo. Alguien te abraza y tú lo que percibes es que alguien tiene sus brazos a tu alrededor y que te está apretando y que te sientes a lo mejor estrecha en espacio y puedes sentir la densidad con la que te aprietan, suave, fuerte, pero si ya lo tomamos a las emociones lo que están sintiendo es ese calor de la persona, es ese cariño que te están expresando a través del abrazo, es un comfort o te sientes, ¿cómo se dice? Que te consuelan, estás sintiendo amada, te estás sintiendo amada, entonces tú ya puedes expresarlo, las emociones lo expresan diferente a la percepción de afuera. Afuera tú lo percibes, puedo describirlo como te lo dije, como alguien que te está sosteniendo con brazo fuerte, pero las emociones lo describen de otra manera, lo perciben de otra manera, lo sienten de otra manera. Entonces, en otras palabras, este ejemplo nos puede mostrar cómo nosotros percibimos de una forma lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero sentimos diferente lo que está pasando. Traemos el problema externo, las emociones lo traen a tu ser interno. Entonces, por ejemplo, también vamos manejando y alguien se nos atravesó y entonces nosotros en el momentito nos asustamos primero, quizás nos incomodó, nos molestó que alguien se nos haya atravesado así, que no haya hecho el punto ciego y que casi me hizo moverme de carril o casi me hizo frenar bruscamente o casi le pego, lo que sea. Ya empiezas a tú imaginarte lo que está pasando y a lo mejor tus emociones te llevan a querer reaccionar impulsivamente y alcanzar a la persona y a lo mejor decirle algo, gritarle o decirle algo porque te hizo eso. Pero si tú lo razonas, más bien piensas y dices, no, mejor yo no hago eso porque me puede ver la policía y me va a poner un ticket y mejor yo no hago eso. Entonces ahí ya estás no solamente actuando por emoción, sino actuando racionalmente. Estás razonando las circunstancias y las posibles consecuencias que pueden haber. Entonces, si respondemos con impulsos, posiblemente empeoremos las cosas. Y puedo pensar en este versículo que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Sería lo contrario de reaccionar impulsivamente, ¿no? Porque ya para ahí tendrías que más bien racionarlo, pensarlo y mejor pensar en lo que estamos a punto de hablar y mejor hablar algo amable para que se aplaque esa ira. Y entonces, si respondemos con decisiones,
posiblemente logremos más bien calmar la tormenta, calmar el problema. Podemos ver también, es un ejemplo en Mateo 14, vemos a Jesús que había estado hablándole a las multitudes, y entonces él le dice a los discípulos que se adelanten, que se embarquen y crucen al otro lado, y que él los iba a alcanzar. Y entonces él se despidió de la gente y se quedó orando. Que se avanzó el tiempo y ya era tarde, y entonces después los discípulos estaban mientras tanto en el mar, y dice que una tormenta les azotó y que las olas les azotaban. Y entonces ellos estaban como, algunos de ellos siendo pescadores, tenían cierto conocimiento o entrenamiento aún de cómo mantener esa barca a flote en medio de una tormenta. Y ellos estaban haciéndolo durante todo este tiempo hasta que Jesús les encontró. Entonces dice la Escritura que Jesús vino caminando sobre el agua, y que ellos al verlo de lejos se atemorizaron. Entonces, ¿qué emoción estamos viendo aquí? El temor. Se atemorizaron, tuvieron miedo. Entonces aquí vamos a ver que ni las emociones nos ayudan, ni les ayudaron a ellos, ni tampoco la razón, porque ellos estuvieron ya, dice la Escritura, que el Señor llegó en la cuarta vigilia, o sea, hace que ya era bien de madrugada, y entonces ellos ya habían estado trabajando con su razón y su entendimiento y su inteligencia, su conocimiento para poder mantener esa barca, pero sin embargo no habían podido controlar la tormenta. Entonces a veces nos sucede estas cosas en nuestra vida. Nosotros podemos usar el razonamiento y nuestro entendimiento y lo que las mejores herramientas que nosotros podamos tener para poder controlar una tormenta en nuestras vidas, pero como que nada resulta, y como que mis emociones tampoco me están ayudando mucho, porque más bien me estoy asustando, más bien estoy teniendo temor, más bien estoy teniendo enojo, más bien estoy teniendo desilusión, decepción, y tú nómbralo, lo que sea que pueda venir a tu circunstancia. Pero entonces, ¿qué es lo que puede ayudarnos? ¿Qué es lo que podía ayudar a los discípulos en ese momento? Una intervención divina, la intervención del Hijo de Dios, de Jesucristo, que vino a ayudarlos en esa tormenta. Entonces nosotros, hay cosas que no nos van a funcionar, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Como la muerte de un ser querido que nosotros amamos tanto, no lo podemos controlar. No podemos controlar el entender por qué a un niño le da el cáncer, o por qué tanta gente ha perdido la vida en esta pandemia, y por qué los que aparentemente no tenían ni siquiera problemas de salud se han ido, y los que sí tenían problemas de salud Dios los ha guardado. No podemos entenderlo ni con nuestra razón ni con nuestras emociones, el por qué suceden estas cosas, y no está en nuestro control el poderlo controlar, pero sí nosotros, los que hemos nacido de nuevo, yo te puedo decir que por medio de que tú aceptas al Señor y el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú tienes más para poder superar estas pruebas. Tú tienes una intervención divina en tu vida por medio del Espíritu de Dios. Pero fíjate cómo actúa muchas veces el Espíritu de Dios en esta circunstancia en Mateo. Lo que el Espíritu de Dios proponía era caminar sobre las aguas, y a lo mejor nosotros no siempre vamos a tomar esa opción de hoy está habiendo una tormenta, sí, ya la razonamos y creo que lo mejor es ponerme a caminar en el agua. No va a ser para nosotros la mejor solución
humanamente hablando, pero el Espíritu Santo, Él te propone ciertas cosas sobrenaturales que solamente Él puede hacer. También podemos pensar en el muro de Jericó, cuando tuvieron que caminar alrededor del muro 7 veces o más. Ya estaban caminando antes, pero después de esas 7 veces les dijo, todos ustedes van a dar un grito y la muralla va a caer. Son cosas que racionalmente tú no las propondrías por ti solo, pero que el Espíritu de Dios sí las propone. ¿Qué sé yo? Déjame ver. Esta historia, cuando agarra y le dice, el pueblo de Israel va a la guerra y el Señor le dice que agarren como cacerolas y que les golpeen mientras van avanzando, y así el enemigo iba a creer que el ejército israelita eran muchos por la bulla que ellos iban haciendo. Entonces son cosas sobrenaturales que humanamente tú dirías, pues eso, ¿en qué va a ayudar? ¿Cómo va a funcionar? Pero Él, que es la sabiduría, que es el que todo lo puede, que hace caminos en el desierto, ríos en la soledad, para Él todas estas cosas las hace posible. Para Él, tu circunstancia, tu problema, para Él hay una solución. Entonces el Hijo de Dios tiene en ventaja, tiene en bendición el acompañamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces estamos hablando de que tu relación con Dios, vas a tener los recursos espirituales. Entonces mira esto que acabo de decir, lo digo más despacio, en tu relación con Dios. O sea, no basta simplemente con que tú reconociste al Señor como tu Salvador y de que conozcas que el Espíritu de Dios está morando en tu vida, sino en tu relación con Dios, porque entre más cercana es tu relación al Padre, al Espíritu de Dios, a Jesús, más fácil va a ser para ti ser dirigido por Él. Es decir, a lo mejor alguien o los mismos discípulos no estaban escuchando al Espíritu Santo de Dios en sus vidas, diciendo que Él tenía el control de esa tormenta y que todo iba a estar bien. Pero el Señor sí viene tranquilo caminando sobre el agua, porque su comunión con el Padre, de hecho, venía de orar, era tan cercana que Él oía, ¿no? Lo podemos ver en la Escritura como dice que Él escuchaba lo que el Padre quería que Él hiciera y lo decía. Entonces vemos la importancia de esta relación con Dios, para que podamos ser sensibles a esa voz que nos va a llevar, que nos va a guiar a la salida de nuestros problemas, aún a ayudar a otras personas. El Espíritu de Dios puede mover a alguien para ayudar a alguien más. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo yo oraba por una persona y el Señor me decía que la invitara a las reuniones familiares, y yo la invitaba, pero la persona me decía, es que voy a estar ocupada. Y otra vez oraba y sentía al Señor que me decía, invítala. Y yo le volví a decir. Para la tercera vez, como ser humano, le dije, no, Señor, yo ya no le digo nada, yo ya le dije, va a pensar que yo la estoy empujando, no, yo no quiero. Pero el Señor me dijo, invítala. Y entonces yo la invité a la reunión familiar y resultó ser que ella estaba pasando por un problema que ella realmente me dijo, sí, yo en realidad necesito acercarme otra vez a Dios, porque había sido cristiana ya hace un tiempo y se había alejado. Entonces mira la importancia de nuestra comunión con el Espíritu de Dios, porque Él nos va a veces a hablar, a mover, a hacer cosas
para el beneficio de sus hijos, ¿no? En este caso, pues para ayudar a esta persona, el Señor me movía a llamarla a que se congregara en estas reuniones familiares. Así que sí, muy importante nuestra relación con el Señor para poder ser sensibles al mover del Espíritu de Dios. Entonces este es un fruto del Espíritu Santo, algo que va mucho más allá de lo humano, algo que viene de tu comunión con el Padre Celestial por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo que no viene de nosotros hacia afuera, sino que más bien viene del Señor hacia nuestras vidas. Y en 2 de Timoteo 1:17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿ves que dice aquí? ¿Quién es el que te va a dar a ti ese dominio propio? No es como que ya vino de parte del Espíritu Santo y está allí, sino que es algo que va a venir constantemente de ese túnel directo del Padre hacia tu vida. Viene de Él. Entonces, dicho todo esto, vamos a entrar en el tema de hoy, que es la templanza. La templanza en el diccionario griego significa enkrateia y quiere decir dominio propio. Otra vez buscamos esta definición en el griego porque a lo mejor en otro idioma sonará más bonito, pero lo buscamos en el griego porque esta parte de la escritura fue escrita en el griego. Así es que es interesante saber realmente qué es lo que quiere decir esa palabra en su raíz del que fue escrito. Entonces significa dominio propio, autocontrol. Pero eso de autocontrol como que podría sonar así como que algo que yo puedo hacer por mí misma. Y entonces por eso te estaba hablando acerca de cómo todas estas virtudes no las puedes lograr tú solo, sino es a través de esa intervención divina del Espíritu Santo trabajando en tu vida y contigo. No es, entonces, el dominio propio no es una hipnosis, no es una meditación oriental, no son trances, ni nada de eso, porque entonces ya no tendríamos lo que es el dominio propio, sino más bien ya tendríamos nuestro demonio propio, por meternos en cosas que no le convienen al pueblo de Dios estar metido y que a Dios no le agrada. Así es que tenemos que tener cuidado también. Entonces la templanza es estar bajo el dominio de Dios. Entonces nosotros entendiendo que todos los frutos del Espíritu Santo son de Él. No es que se críen o se originen o se reproduzcan por tu propia voluntad ni tu propia fuerza, sino que son de Él. Entonces, entendiendo eso, tú te sometes bajo el dominio de Dios, bajo la voluntad de Dios, y esto nos va a ayudar a resistir. No, te lo leo. Es la capacidad de resistir en virtud a la intensidad de aquello que me afecta. Entonces también es otra definición que te va a ayudar a resistir esa intensidad de aquello que te está afectando. Por ejemplo, si tú puedes soportar los ronquidos a lo mejor de tu cónyuge que te molestan, ¿eso sería templanza? No, eso sería paciencia. La gotita que está cayendo y tic, 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 y eso sería templanza. No, eso es paciencia. Tú estás soportando con paciencia esa gotita molestona. Pero soportar algo intenso ya sería más como alguien te ofendió, alguien te ultrajó y tú reaccionaste de una forma correcta. Entonces ya eso sería templanza. Ya tú soportaste algo más intenso que te pudo haber afectado
emocionalmente, eso ya no es un poder tuyo, eso ya es un poder de Dios capacitándote para tener templanza en tu vida. Otra definición que podemos ver en este término de la templanza es el proceso templado. Es un proceso físico que se utiliza para fortalecer materiales. Algo muy popular es el vidrio templado que utilizamos para nuestros teléfonos celulares. Este material, junto también con ¿dónde está? El acero templado, por ejemplo, este material es pasado por un proceso físico donde meten el material en unas temperaturas súper calientes, extremadamente calientes, lo sumergen en lo caliente y luego lo sacan y lo ponen en temperaturas muy frías, y este proceso del caliente y del frío provocan en este material una resistencia mayor, lo hace más fuerte. Entonces la templanza también, de hecho, puede relacionar, ¿no? Templado, templanza, es un proceso en nuestras vidas para fortalecernos interiormente, para hacernos más resistentes, más fuertes. No estoy diciendo que no vas a tener emociones y que no te vas a sentir mal, no estoy diciendo eso, estoy hablando de un poder sobrenatural que el Espíritu de Dios va a empezar a formar dentro de ti. Mira la historia de José. José era un joven consentido por su padre, por su madre, y de repente los hermanos lo meten en un hoyo y lo venden. Entonces José siendo metido en el fuego, en ese calor intenso, y después se convierte José en uno de los favoritos de Potifar, y entonces frío, ¿no? Caliente, frío. Y después lo meten a la cárcel, otra vez caliente, y después llega a ser el segundo después del faraón, otra vez frío. Pero ese proceso de caliente y frío, de prueba y alivio en nuestras vidas, nos hace fuerte. ¿Por qué Dios permitió que José pasara por todo esto? Porque si lo mandaba de un solo a ser el segundo después del faraón, podría ser que no estuviera lo suficientemente fuerte y se iba a quebrar. No iba a resistir el peso de aquello que se le estaba dando. Entonces, interesante esta definición del templado y la templanza en nuestras vidas, para poder comprender a lo mejor que lo que estamos pasando, Dios lo ocupa para cumplir el propósito divino en tu vida y en mi vida. Entonces Dios nos pasa también por el fuego para probarnos. Puedo recordar cuando le dijo al pueblo de Israel que los pasaba por el desierto, que los había pasado por el desierto para probar su corazón. Entonces nos prueba para ver de qué material estamos hechos, para ver si vamos a poder resistir, para fortalecernos, para hacernos mejor, más fuertes, para promovernos. Mira José, Dios lo promovió. Dios quiere convertirnos en un molde capaz de soportar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces notemos que la prueba para bendición es cuando la persona está buscando de Dios. Puedes ver a José, que a pesar de lo que le sucedía, era un hombre temeroso de Dios. Aun cuando está descifrando los sueños, él dice que de Dios es el descifrar los sueños. No dice, sí, yo
yo puedo descifrar sueños, yo tengo esa habilidad, ese talento. No, él le da la honra a Dios y le dice que Él es el que lo hace. Entonces tú puedes ver ahí la integridad de José. También cuando antes de ser metido a la cárcel, él no quiso fallar a Dios tocando a la mujer de Potifar. Y aún así injustamente fue metido a la cárcel. Entonces la prueba que trae bendición es cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás que tú estás teniendo una comunión con el Señor, asistes a la iglesia, buscas de Él en oración, lees tu Biblia, pones tus alabanzas y aún así te pasan cosas que tú no entiendes, pues ahí Dios te está fortaleciendo, ahí Dios está formando la templanza en tu vida para mayor bendición. Pero entonces no podemos decir que cualquier persona que está pasando una circunstancia es porque Dios le va a bendecir. No puedes decir eso tampoco. Hay cosas que nos pasan en la vida como consecuencia de nuestra desobediencia, como consecuencia de nuestro pecado. Y ahí es más que merecible una corrección para que volvamos al camino del Señor y no nos andemos desviando, ¿no? Entonces allí no es, la prueba allí no es porque Dios nos va a bendecir más, sino más bien ahí es una prueba de corrección por nuestra desobediencia, y entonces Dios viene y nos vuelve a encarrilar en su camino. Este proceso de la templanza, sin lugar a duda, puede ser doloroso en nuestras vidas, puede ser difícil de entender, pero mira que este proceso hará que nuestras emociones no trabajen en nuestra contra, sino en favor del propósito divino de Dios. Entonces, cuando tú ya entiendes que tienes que controlar las emociones dentro de ti, tienes que ejercer ese dominio propio dentro de ti. Es decir, por ejemplo, pensaba en las niñas que a veces se enojan entre ellas y entonces viene una mami, pero es que me dijo esto y me hizo enojar y entonces yo le grité y entonces mira, le aventé el muñeco, porque yo le digo a mi niña, si la otra persona te dice algo que te incomoda y que te hace enojar, tú tienes que aprender a controlarte a ti, tienes que aprender a calmarte y no a reaccionar impulsivamente, devolviéndole con la misma moneda, ¿no? Sino más bien cuando tú aprendes a respira, le digo a ella, respira y dile, Señor, ayúdame si tú no puedes solita. Y contrólate, porque entonces ya no queda mal la otra persona que te hizo enojar, sino ya quedas mal tú también, porque tú también actuaste igual. Entonces ese mismo proceso en la vida viene desde los chiquitos hasta los grandes. Accionamos de la misma manera, tenemos circunstancias en nuestra vida donde reaccionamos impulsivamente, donde dejamos que las emociones accionen sin razonarlo, sin pensarlo, y la Biblia también nos da ese consejo, ¿no? De que mejor nos es pensar antes de hablar, ¿cómo es que va? Se me fue el versículo, pero dice que tardos para hablar, rápidos para oír. Por ahí va el versículo. Entonces, si aprendemos a controlar esas emociones internas de lo que estamos percibiendo del problema externo, nos va a ayudar a poder soportar cualquier prueba que vivamos,
nos va a ayudar a que no nos afecte lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, por lo menos a una mayor escala. Por lo menos, no digo que no vamos a sentir, somos seres humanos, pero por lo menos nos va a ayudar a mantenerlo balanceado, a que no se vaya de algo que te pasó, algo que ya tú hiciste. Entonces, importancia de entendernos a nosotros mismos y de entender que Dios te dijo en este día que los problemas se originan dentro de ti y que lo resuelvas primero, que uses esa templanza de las circunstancias que estás viviendo para fortalecer tu carácter, para fortalecer tu dominio propio. En segunda de Pedro 1, 4 al 8 dice la Escritura: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, habiendo huido de la... Mira cómo dice en el 2:4, habiendo huido de la corrupción. Este capítulo te está llamando a una acción de tu parte que tú tienes que poner, poniendo toda diligencia. Entonces, requiere de nuestra parte que nosotros a propósito actuemos como no sentimos actuar. Que a propósito, lo que Dios quiere que hagamos, aunque creamos que no se lo merece la persona, lo hagamos. Poniendo toda diligencia. Añadid. Otra vez, algo que tú tienes que accionar, que tú tienes que hacer. Y ahí está, el conocimiento, dominio propio. Y yo miraba este pasaje, está en 2 de Pedro, pero tiene varias virtudes del Espíritu Santo en Gálatas 5. Entonces léelo en casa y medita en ello. ¿Podemos nosotros solos ejercer estas virtudes entonces? No. Aquí sí le está diciendo que tú debes de poner diligencia de tu parte, que debes de añadir, que debes de huir de la corrupción. Sí tienes que poner de tu parte. Pero no es necesariamente que viene de ti solamente. Es un trabajo que tú haces juntamente con el Espíritu de Dios, o que Él hace contigo más bien. No podemos producir buenos frutos porque la Biblia dice que la carne no puede ni quiere. No podemos porque nuestra naturaleza caída no nos permite dar estos frutos por nosotros mismos. De hecho, si tú lees Gálatas 5, allí vas a encontrar también los frutos de la carne, de esa naturaleza pecaminosa que fluyen dentro de nosotros y que el Espíritu de Dios quiere que nosotros huyamos de ellos, que los dejemos y que transformemos nuestra naturaleza por la naturaleza divina y cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar así nuestra manera de vivir. Romanos 8, 7 al 9 dice:
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, nosotros podemos hacer estas cosas solamente si el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿El Espíritu de Dios está morando en tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida? ¿Estás queriendo mostrarle al mundo los frutos del Espíritu de Dios? Mira que Dios te lo quiere dar, pero no te lo va a dar si tú no trabajas por ello. No te lo va a dar si tú no te esfuerzas, si no eres disciplinado, si no lo haces con dominio propio, si tú no te esfuerzas por añadir estas virtudes a tu diario vivir, a tu acción diario. Es como el niño que ahorraba para comprarse un PlayStation y logró ahorrar $100, pero el PlayStation vale 300. Pero entonces viene el papá y se lo compra. ¿Le alcanzaba al niño con los 100? No. Pero el padre se lo compra por el esfuerzo que él hizo en ahorrar todo ese tiempo para tener algo que quería. Y así es el Padre Celestial en nuestras vidas. Él ve nuestro deseo de querer cambiar. Él toma en cuenta todas las veces que a lo mejor tú has tratado. No solamente ve las veces que has fallado. Él sí ve todas las veces que tú has tratado. Él no solamente toma en cuenta los 364 días que llegaste a tiempo al trabajo, también el trabajo te cuenta, te manda un memorama de que llegaste tarde tal día, pero no te manda uno diciéndote que llegaste 364 a tiempo. Pero Dios sí te los toma en cuenta. Entonces lo que quiero decir hoy es: sigue intentando, sigue tratando de aplicar estas virtudes en nuestras vidas, en tu vida. Aunque parezca que no avanzas, aunque parezca que la persona que tú quieres que mire que estás cambiando, parece como que no lo ve, que no ven tu esfuerzo, Dios sí lo ve. Y te va a dar lo que tú quieres, lo que tú te estás esforzando. Él ve tu esfuerzo por querer ser más como Él. Y te ayuda y te fortalece y te bendice. Así es que cuando estés pasando pruebas, la escritura dice en Santiago, espérame que no te lo leí, dice que, lo he perdido, pero dice que te regocijes más bien, que cuando estés pasando por las pruebas, te regocijes si es que estás sufriéndolo y padeciéndolo por la causa del Señor. Puedo ver a Esteban siendo apedreado hasta la muerte y sin embargo su rostro resplandecer porque estaba sufriéndolo por agradar a Dios. Entonces lo que nosotros pasemos en nuestras vidas, mientras que estés caminando en la voluntad de Dios, agárrate fuerte de Él y pídele a Él que sea tu fortaleza, que te enseñe a cómo hacerlo de acuerdo a los frutos del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cómo puedo tener más amor? ¿Cómo puedo tener más gozo? ¿Cómo puedo tener más paciencia, más fe, más mansedumbre, más benignidad, más mansedumbre, más templanza? Pongámoslo por obra en nuestras vidas. Y finalmente te dejo con Juan 15.
La Nueva Versión Internacional dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. ¿Sí sabes qué podar, no? La corta. Le corta ciertas partes, las partes malas, para que esa ramita siga dando fruto. Y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Nos quita aquellas cosas que son malas para que podamos nosotros dar el fruto que Dios quiere. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Una comunión, una conexión. Mantente conectado con el Señor. El teléfono se le acaba la batería y si tú no lo conectas y lo mantienes conectado por un tiempo, por lo menos a la corriente, ese teléfono está muerto. Pero cuando lo conectas a esa corriente, recibe la energía de la corriente, recibe ese power que necesita para que siga funcionando. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos mantener esa comunión para que podamos vencer las tentaciones del mundo, para que podamos alcanzar el propósito divino de Dios para nuestras vidas, para que podamos ser felices, una felicidad que solo viene de Él, una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Para poder experimentarla, necesitamos esa comunión con Dios. Continuamos y dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, que no venga a decir a alguien que son muy buenos o que ellos están bien con Dios, si su relación con el Señor no es realmente la que Él espera de nosotros. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Todas las virtudes del Espíritu Santo vienen a través de Él y son activadas en la vida del cristiano cuando el cristiano está buscando de parte del Espíritu de Dios que le ayude a renovar su ser interior, que le ayude a renovar su mente por las promesas divinas que Él nos da en su palabra. Es un poder sobrenatural. Por eso yo le titulé a esta enseñanza: la templanza, el dominio propio, un poder sobrenatural. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por la vida de todas las personas, Señor, que van a alcanzar este video, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a sus corazones, Señor, que seas tú mostrando, Señor, tu voluntad en sus vidas, Señor, que seas tú trayendo liberación, sanidad, paz, todas esas cosas que ellos necesitan en este día, Señor, pero que ellos puedan ver y entender, mi Dios, que todo viene a través de ti y que es necesario que nosotros rindamos nuestra carne, que muramos a nuestro viejo ser, a nuestra vieja manera de vivir, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, para que tú comiences a podar, a quitar lo que no te agrada y a que esa ramita comience a dar esos frutos que tú deseas ver en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor,
Perdónanos porque a lo mejor hasta hoy realmente nosotros no hemos querido cambiar. Porque a lo mejor hasta hoy he intentado porque realmente ahí lo dejé, porque realmente no había un interés. Pero en esta tarde, Espíritu de Dios, te pedimos que tú pongas en nuestras vidas tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y que nos ayudes a tener esos frutos del Espíritu en nuestra vida, esas virtudes que nos van a hacer una mejor persona y que nos van a acercar más a ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que pases una semana bendecida y nos vemos hasta la próxima semana con el pastor Luis Yada. Amén. Bendiciones.